las guías rápidas y de la bibliografía más reciente y de mejor, ¿cómo se llama? Calidad para que tengamos el punto y además de la experiencia de un servidor, para que tengamos lo más importante. Este resumen ¿cómo se llama? En este resumen está establecido y está estampado cada una de las cosas importantes que pueden llegar a preguntarles en el examen, ¿de acuerdo? ¿Me escuchan otra vez? Control de audio, ok. Es posible que después escuchen un eco. Ok, ya lo escuchamos. Perfecto. Modulador. Entonces creo que ahí ya. Agregar archivos adjuntos. Archivo adjunto. Bueno, déjenme enviarles los dos resúmenes para que los tengan todos. Y ya después ¿cómo se llama? Los podamos, y que los puedan ir viendo conforme vamos revisando. Fístulas centrocutáneas, ahí está. Y el otro que les voy a mandar es el de obesidad, ¿no? Aquí está obesidad, abrir. No sé si se hayan pasado. Los estoy agregando, archivos adjuntos 2. Entonces, obesidad.doc y guardar como permisos, quitar. Allí están todos pueden realizar las descargas. Están como obesidad y como fístulas, ¿ok? Entonces, por favor, descárguenlas y vamos a revisar primero lo que es fístula enterocutánea, que es el más largo de todos. Entonces, ¿en dónde vemos las descargas? Ok, las descargas, yo creo que lo ven en la computadora que está abajo. Hay una flecha que está señalando hacia arriba en una pantalla. Ahí creo que se puede, en donde está la pantallita, ahí vienen los archivos adjuntos y ahí creo que las pueden, las pueden bajar, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, empezamos con fístulas enterocutáneas. Si no, podemos empezar con ¿cómo se llama entonces? Ya con fístulas. Perfecto, entonces, bueno, las fístulas enterocutáneas, la principal etiología, y eso es motivo de una de las potenciales preguntas, es que la principal complicación o etiología es posquirúrgica, es una complicación posquirúrgica de cualquiera de las cirugías que intervengan en la cirugía de tubo digestivo, no solamente tubo digestivo, de páncreas, de vía biliar, incluso urológicas. Entonces, pueden deberse por una complicación posquirúrgica y esta es la causa más frecuente de aparición de estas fístulas. Y esto es el 75 al 90% de su etiología, o sea, es una cantidad abismal. Y entonces se reporta una mortalidad de estas mismas hasta en un 30% de los casos, siempre y cuando se manejen de manera adecuada los estados de sepsis, malnutrición y desequilibrio electrolítico, que veremos más adelante, ¿no? Las que no se originen posquirúrgicamente se originarán entonces como causas no quirúrgicas, como por ejemplo enfermedades inflamatorias agudas. Ya vimos, por ejemplo, apendicitis, enfermedad diverticular. Las fístulas más frecuentes, también dicho sea de paso para el examen, por enfermedad diverticular son las que se comunican de colon, de zona de sigmoides, hacia lo que es la vejiga. Entonces, esta es una causa no quirúrgica y corresponden prácticamente a solamente el 10 al 15%. Entonces, prácticamente son muy poco frecuentes. Enfermedades crónicas, como por ejemplo la enfermedad de Crohn, tuberculosis a nivel intestinal, tumores del aparato digestivo que por su crecimiento obsceno hace que comprometan el tubo digestivo y eso condicione la generación de comunicación entre los epitelios. Radiación, por supuesto, es una causa muy descrita, no frecuente, pero es descrita, traumatismos abdominales e isquemia intestinal. Entonces, todos estos son las causas no quirúrgicas
de la génesis de fístula enterocutánea. ¿Cómo se define la fístula? Se define como una comunicación anormal, siempre debe ser una comunicación anormal entre dos superficies epitelizadas o un epitelio maduro y otro epitelio maduro, entre dos órganos huecos, o bien entre un órgano hueco y la piel. Entonces pueden ser entre dos órganos huecos o bien un órgano hueco y la piel. ¿Sabes? Cuando las áreas comprometidas corresponden a la mucosa del tracto digestivo, se denomina fístula gastrointestinal. Mientras no sea gastrointestinal, entonces pueden ser urinarias, pueden ser de cualquier otro tipo. Pero si compromete el tubo digestivo, entonces se llamarán fístulas gastrointestinales. Y luego, en esta subdivisión de fístulas gastrointestinales, tenemos que las fístulas entonces se pueden dividir a las que corresponden al intestino delgado, a tubo digestivo delgado. Esas corresponderán a las fístulas enterocutáneas, ¿no? Fístulas enterocutáneas. Y las que corresponden a colon se llamarán fístulas colónicas o estercoráceas. Mucho mejor pronóstico para nosotros, para un cirujano. Es muchísimo mejor tener el manejo de un paciente con una fístula estercorácea o colónica que una fístula duodenal. ¿Por qué? Porque implicará muchísimo más descontrol en el estado hemodinámico del paciente, una fístula de tipo enterocutáneo que la estercorácea o colónica. ¿Sabes? Entonces, estas fístulas habitualmente están delimitadas por dos orificios y un trayecto intermedio en la forma de presentación más frecuente. ¿Sabes? Luego, de la fisiopatología. La fisiopatología depende del volumen y del destino del líquido hacia donde va a excretarse lo que otrora debería de estar viajando a través de la luz del intestino. Luego, entonces, de ahí podemos clasificarla en 4 tipos. 1. Cuando la pérdida de líquido del intestino se difunde y se acumula libremente dentro del abdomen, eso entonces hará que literalmente es como si el paciente estuviera perforado. Entonces hará sepsis, hará peritonitis y el paciente de pronto entonces comprometerá su estado, traerá un síndrome de respuesta sistémica inflamatoria, mal función orgánico y falla, ¿no? Así como también mortalidad. Luego el segundo tipo dentro de esta clasificación es que si la salida del líquido intestinal no tiene escape al exterior, pero es escaso, entonces esto condicionará sí infección, probablemente pueda provocar peritonitis, pero a lo mejor como es pequeña la cantidad, no es una manera grosera de atentar contra el estado del paciente y entonces de pronto provocará que el paciente desarrolle abscesos, uno o varios, dependerá de la cantidad, ¿no? Pero y además de la capacidad que tenga este líquido para adentrarse en la extensión del abdomen. Así es que eso dependerá y eso provocará que tengan más abscesos o bien uno solo. Será en términos generales, digamos de a poco, una sepsis menos intensa, menos grave. Eso es la diferencia entre la primera y la segunda. La tercera es cuando la extravasación se vuelca a otro sector del tubo digestivo a través de una solución de continuidad y se establece una fístula interna. Esto es, cuando no se escapa hacia la cavidad peritoneal, sino de pronto entre un asa y otra se establece una comunicación, entonces es como si hubiéramos hecho una anastomosis entre un intestino y otro, ¿no? Evidentemente esto es algo que debe de evaluar el cirujano porque puede ser una fístula de duodeno hacia yeyuno, entonces de pronto debe de evaluar si es necesario corregirla o a lo mejor se puede mantener porque podría ser simplemente como un bypass y entonces tratar los efectos, pero sin someter al paciente a otro riesgo quirúrgico, ¿no? Eso se le llama una fístula interna. Y por último, cuando el material entérico aflora la piel, se establece una fístula enterocutánea o externa. Y entonces de pronto eso es lo que tenemos y lo que seguramente muchos de ustedes han visto en los servicios de cirugía, que es la forma más frecuente de presentación cuando una fístula aflora hacia la piel y entonces su contenido empieza a irritar la piel, ¿no? Y aparece lesión de la pared y todas las complicaciones que vamos a revisar más adelante. Bueno, las complicaciones relacionadas con la pérdida de líquido entérico a través de estas fístulas tienen que ver con, de pronto, el flujo. Y esa es otra forma de clasificarlas a las fístulas. Las fístulas en promedio dependerá en términos generales o específicos, más bien en términos específicos de qué tipo de fístula es. Podemos hablar de una fístula pancreática, una fístula biliar, pero
estamos hablando de fístula enterocutánea y como estrictamente esto es una enterocutánea, entonces debemos clasificarla de acuerdo a la cantidad que gasta. Si es alta, será de mayor de 500 mililitros, ¿no? Diferencia entonces, si se tratara de una fístula biliar, de una fístula pancreática. Pero en este caso es una enterocutánea la que estamos estudiando y por eso es que podemos de manera categórica argumentar que una fístula de gasto alto será toda aquella que tenga un gasto mayor de 500 mililitros al día, ¿no? Eso también es importante que lo tengan porque puede ser motivo de la pregunta. Luego, gasto moderado es entre 200 y 500 y gasto bajo es menor a 200 mililitros al día, ¿sale? Entonces, de pronto con eso vamos a cuantificar, nuestra obligación es cuantificar, evidentemente cuando son del tipo 4, las fístulas que afloran hacia la piel, tendremos que cuantificar cuánto está gastando esa fístula para clasificarla y saber si son de gasto alto, moderado o bajo. Y de acuerdo a su etiología, entonces de pronto podemos hablar que pueden ser fístulas congénitas, pueden ser fístulas adquiridas, pueden ser fístulas posoperatorias, pueden ser fístulas traumáticas, terapéuticas o espontáneas. Entonces, de aquí toda la génesis o la gama de la génesis de estas fístulas está concretada en estas. Y de las más frecuentes, las posoperatoria son las que hemos hablado, que son las que más frecuentemente se presentan. Luego, por su localización anatómica, la localización anatómica pueden presentarse, son las internas, una. ¿Qué son las internas? Es lo que les acabo de explicar. Es cuando se presenta un proceso inflamatorio en un asa y de pronto contagia a la asa que está vecina, y entonces eso hace que el proceso inflamatorio ¿cómo se llama? El proceso inflamatorio se comunique entre asa y asa, se erosione, se perfore, pero como no es una perforación aguda, sino de pronto es una perforación dada por la inflamación y hace que se unan estos dos asas, se establece una comunicación, ¿ok? Luego, ¿puede repetir la clasificación por gasto? ¿Ok? Ya te la, Ariana, no, Fer. Ok, Fer, ya te la dijeron, ¿no? El gasto alto son de 500, el moderado es de 500 a 200 y el menor es de 200, ¿no? Luego, habíamos comentado que las internas son cuando se establece una comunicación entre un asa de delgado a colon puede ser, eso de colon, en el caso, por ejemplo, de enfermedad diverticular, de colon a vejiga, es una fístula interna. Intestinales o enterocutáneas son las que estamos revisando, cuáles son específicamente. Extraintestinales, ¿cuáles son? Las extraintestinales son, por ejemplo, cuando se opera una cirugía a nivel renal, que se establece una cirugía a nivel ureteral, y de pronto entonces puede haber una fuga a nivel ureteral y hay fuga de orina. Y entonces de pronto estos pacientes van a tener una fístula urinaria que entonces por su localización es extraintestinal. Externas cuando afloran a la piel y enterocutáneas que se tratan de estrictamente solamente a nivel de intestino delgado. Luego, hay varias clasificaciones, innumerables clasificaciones que las que considero que pueden ser las principalmente evaluadas en el examen porque ustedes no tienen la obligación de manejarlas, todas las clasificaciones quirúrgicas, sino yo creo que las que engloban la mayoría de las veces la información más importante que deben de ustedes de manejar como médicos generales. Y entonces el ENAM, recuerden que maneja o que lo que quiere es evaluar a los médicos generales. Entonces las clasificaciones que considero que les pueden preguntar y que vienen incluso en la guía práctica pueden ser de utilidad. Una de ellas es la clasificación de Stich y Sierra, que menciona que las podemos clasificar en tres. Una, cuando son esofágicas, gástricas o de intestino delgado, sobre todo intestino delgado superior, y que tengan un gasto bajo, menor de 500 mililitros, serán las 1A. Y las 1B son esofágicas, gástricas y de delgado, que tengan un gasto alto, mayor de 500 mililitros. Luego, las tipo 2 drenan a través de la pared, o sea, son externas, y las tipo 3 son ya sea apendiculares y colónicas, o las llamadas estercoraces. Esa es la clasificación de Stich y Sierra. ¿Y tiene importancia? Sí tiene importancia. ¿Por qué? Porque recuerden que casi es que todas las clasificaciones que utilizamos en medicina es que están dispuestas en aras para recibir el tratamiento adecuado.
¿no? Para decidir el tratamiento adecuado que tendrá que soportar nuestro paciente. Y entonces, por eso esta clasificación adquiere la importancia y por eso vienen las guías prácticas. Otra clasificación es la clasificación de Shane y Decker, que menciona que la tipo 1 es de esófago gastroduodenal. En ese territorio anatómico pueden aparecer, evidentemente estas, la mayoría de las veces siempre serán de flujo alto por la cantidad de líquido que secretan en un 24 horas. La segunda, la tipo 2, será de intestino delgado, la tipo 3 de colon y la tipo 4 son cualquiera que drene en heridas mayores de 20 centímetros cuadrados. ¿Okay? Entonces, evidentemente tendrán un orificio amplio y estas de pronto, permíteme tantito, y entonces las tipo 4 de Shane y Decker, la mayoría de las veces cuando drenan a una herida que sea mayor de 20 centímetros, implicará que el orificio externo sea mucho más grande y sean de más difícil manejo y, obvio, más difícil cierre espontáneo. Entonces, serán consideradas de peor pronóstico las tipo 4. Luego, Ariana. En la clasificación tipo 3 les dije, no importa hacia dónde drene, a través de pared. O sea, no importa en qué zona de la pared se presenten, digamos, incluso podemos generalizar que drenan a través de la piel, ¿no? O sea, pueden presentarse de manera externa. Y entonces, la consecuencia de este tipo de fístulas será que si son de gasto alto, entonces este tipo de fístulas presentarán desequilibrio, desnutrición, pero tendremos que manejarlas con la salvedad de que el paciente muy seguramente, como ya tiene un drenaje externo, no va a presentar problemas de sepsis, ¿ok? Sí, Ariana, sí, o sea, no importa a qué parte drene. Bueno, entonces ya acabamos de revisar lo que es la clasificación de Shane y Decker. Luego, de acuerdo entonces con la clasificación anatómica, también podemos clasificarlas si es simple, esto es que solamente se presenta un solo trayecto, o bien si son múltiples o complicadas. Esto es que se presente de duodeno, de yeyuno, y de ahí se vaya hacia colon. Eso implica una fístula pequeña o de un trayecto corto. Eso será mucho más fácil que cierre que una fístula que sea múltiple o con un trayecto largo, porque entonces eso complicará más el cierre en estos pacientes. Y la otra forma de presentarlas es de qué parte del intestino se origina. Puede ser que se origine en la parte lateral o puede ser que se origine en la parte terminal. Y entonces, si es de la parte lateral, será muchísimo más sencillo manejarla que si de pronto es de una parte terminal. Esto es, que de pronto haya sido operado y que de una zona donde esté libre, por ejemplo, cuando manejamos el muñón duodenal y lo cerramos, lo anudamos, entonces de pronto ahí por la presión se descente y empieza a tener fístula por ese sitio. Esta fístula será una fístula terminal, a diferencia de una fístula que se presente por una erosión, por ejemplo por Crohn, que de pronto hace la fistulización en la cara lateral. Esa fístula en la cara lateral será mucho más fácil que cierre que la parte terminal. Luego, las fístulas bajas duodenales, yeyunales e ileales altas, la mayoría de las veces, perdónenme, la mayoría de las veces vierten jugos digestivos. Esto es, permítanme, esto es bilis pancreático intestinal. Entonces, estas, como todos sabemos, realizan la mayor parte de los procesos digestivos y de absorción, por lo cual, como tienen toda esta cantidad de enzimas biliares, pancreáticas e incluso intestinales, si llegan a drenar hacia la piel, van a tener una mayor capacidad para lesionar la piel. E igual forma, si no salen, si no simplemente se quedan en el abdomen, también van a tener mayor capacidad de destrucción porque van a producir una peritonitis química y el paciente entonces va a desarrollar una sepsis con mayor frecuencia, por lo cual también eso hace o empeora el pronóstico del paciente. ¿Sabes? Las lesiones cutáneas son más importantes, por supuesto, porque pueden condicionar muchas alteraciones, que es las que vamos a ver. Luego, las fístulas en ilion terminal y en colon, la mayoría de las veces son mucho menos graves que las fístulas a nivel de intestino, a nivel de duodeno, yeyuno e ilion proximal. Estas de ilion terminal y colon, la mayoría de las veces, son de bajo gasto y
son de muy buen pronóstico, son las llamadas estercoráceas, ¿no? Recuerden que el colon, la mayoría de las veces, y la parte del hilio terminal tendrá mayor compromiso o función con la reabsorción de agua, con la absorción de nutrientes, microbiota intestinal y nutrición del colonocito, y entonces de pronto prácticamente no tienen enzimas que puedan destruir a nivel de la pared cuando son externas, o incluso cuando son internas y escapan hacia la cavidad, es mucho más fácil controlarlas porque con lo que podemos controlar es con antibiótico la sepsis que puedan generar. Luego, de las consecuencias fisiopatológicas que pueden desarrollar los pacientes con estas fístulas, tenemos varias. ¿Cuáles son las más importantes? Desequilibrio hidroelectrolítico como la primera causa, desnutrición la segunda, destrucción parietal, hablando de la pared cuando son externas, y por último, infección. La primera, desequilibrio electrolítico, esta, una vez que se detecta la fístula, seguro es que un paciente que tenga fístula va a tener algún grado de desequilibrio electrolítico, por lo cual, como pregunta de su examen, esta es la principal complicación que puede llegar a deberse por un paciente con una fístula enterocutánea. Entonces, esta complicación será la primera que una vez que detectemos que el paciente está fistulizado, tendrá que someterse a cuidado, tendrá que someterse a tratamiento, ¿ok? Desequilibrio electrolítico implica estados de deshidratación, pérdida de electrolitos e incluso de bicarbonato, dependiendo a qué tanto más alto estamos hablando en la estructura anatómica del tubo digestivo, y entonces todos estos tendrán que ser sometidos a reposición de manera inmediata para evitar que se presente con mayor frecuencia un desequilibrio electrolítico severo. Esto es acidosis con deshidratación y pérdida de electrolitos. Luego, la segunda consecuencia de fisiopatológica es la desnutrición. La desnutrición que habla aproximadamente como general en los pacientes con fístula una pérdida ponderal mayor al 10% del peso habitual. Eso la mayoría de las veces se presenta en casi todos los pacientes en un cerca de un 80%. Esto se tiene que someter a tratamiento igualmente. Una vez que establecemos que nuestro paciente tiene fístula, se combate el desequilibrio electrolítico y que a la vez, casi simultáneamente, la desnutrición. Esto es, el paciente que tenga una fístula tendrá que ser sometido y evaluarse qué tipo de nutrición debe de tener el paciente, pero tiene que tener apoyo sí o sí, siempre, ¿ok? Aunque se hacen o las hacemos realmente simultáneas, siempre en su examen, lo que seguramente, como en todos los casos, les pueden preguntar, se tendrá que actuar tratando de equilibrar al paciente y modificar el desequilibrio electrolítico que pueda llegar a presentar. Entonces, eso será la primera acción a realizar en estos pacientes. Luego, recordar que estos pacientes tienen una inadecuada ingesta calórica por el desarrollo de la fístula, hay pérdida del reservorio gastrointestinal e incremento del gasto energético ocasionado por la sepsis. Eso condicionará que los pacientes están en catabolia. Así es que de pronto todos estos puntos, el sitio o la localización de la fístula también intervendrá en qué nutrición le vamos a poner al paciente. Es un paciente que está con hipercatabolia, pero tiene una fístula que se encuentra en el punto medio del tubo digestivo, es casi imposible que podamos utilizar el tubo digestivo. Y entonces lo que optamos es por utilizar nutrición parenteral lastimosamente. Mientras que en fístulas proximales o fístulas distales, la mayoría de las veces el paciente que tenga el tubo digestivo íntegro y sin otra complicación deberá ser sometido a nutrición enteral siempre por encima de la nutrición parenteral, está más que indicada. Y eso lo vamos a revisar un poquito más adelante. Luego, la tercera complicación que vamos a encontrar es que cuando las fístulas se exteriorizan, destruyen la pared del paciente. Entonces encontramos una destrucción eczematosa de la piel, hay destrucción grosera de la piel, de todo del tejido adiposo, la boca fistulosa conforme va pasando el tiempo se va haciendo mayormente más grande, ¿no? Hay dolor, prurito, irritación, sobre todo por jugos gástricos, y entonces de pronto hay que tratar de evitar al máximo que se siga extendiendo esto. ¿Por qué? Porque si no va abocardando cada vez más
este orificio de salida y eso va a hacer imposible que pueda cerrar. Luego Ariana me pregunta, en la clasificación tipo 3 de Stiges, no importa hacia dónde... Ah, eso ya me lo pregunto. Ok. Luego, la cuarta, infección. En lo que respecta a infección, las fístulas pueden ocasionar infección cuando son hacia externo, obviamente hacia la piel, hacia la pared e incluso hacia adentro del paciente, hacia la cavidad abdominal, provocando sepsis abdominal o sepsis a nivel de la pared, provocando incluso fascitis. ¿Sabes? Entonces, ese es el cuarto punto que tenemos que vigilar. Protegemos la piel del paciente y protegemos el desarrollo de infección con cobertura de antibiótico con el paciente. Luego entonces, rápidamente, como resumen, establecer el equilibrio hidroelectrolítico del paciente, establecer una adecuada nutrición para evitar que el paciente caiga en un balance nitrogenado negativo, que proteger la piel para que no haya destrucción parietal y a su vez abocarle cada vez más la boca de la fístula y evitar que haya una infección que lleve al paciente a una sepsis. ¿Ok? ¿Cómo hacemos el diagnóstico clínico de estos pacientes? Con fiebre, con taquicardia, que no necesariamente recuerden que la fiebre y la taquicardia son signos que pueden presentarse por infección, simplemente pueden ser dados por una respuesta sistémica inflamatoria. Disminución del ritmo diurético, que de pronto también eso de manera indirecta nos habla que el paciente está con un trastorno en el estado hidroelectrolítico severo, ¿no? Dolor a palpación en el sitio donde seguramente emergerá la fístula o donde se exteriorizará la fístula, distensión abdominal, lesión en la herida quirúrgica cuando lastimosamente la fístula salga a través de la herida y sepsis, ¿no? Que eso de pronto, cuando lo encontremos en nuestro paciente, nos estará diciendo que seguramente el paciente se va a fistulizar. Luego entonces, ¿para qué nos sirve la imagen? ¿No? Si lo podemos diagnosticar desde el punto de vista clínico, ¿no? La imagen nos va a servir para determinar el sitio de origen de la fístula, clasificarla por las clasificaciones que les he dicho anteriormente, ¿no? Saber cuál es la magnitud de la lesión de la fístula, si puede ser una fístula lateral, si es una fístula terminal, si es una fuga pequeña, si es una fuga grosera, ¿no? El gasto diario, para medirlo y clasificarlo igualmente, si además hay una cavidad intermedia que eso complique todavía más el cierre espontáneo de esta, y si existen abscesos o peritonitis asociado. Para eso nos sirven los estudios de imágenes. Luego entonces, desde este momento, de pronto, les comento que obviamente cuál es el estudio de elección para hacer el diagnóstico y la etapificación, si le podemos llamar así, de un paciente con fístula, evidentemente será la tomografía. La tomografía con doble contraste, si el estado hidroelectrolítico nos lo permite y el paciente no tiene repercusión a nivel de la creatinina. Luego, Ariana, en personas con fístula, en pacientes con fístula pequeña, ¿el cuadro clínico es el mismo? No, ¿me puedes especificar un poco más tu pregunta, Ariana? Porfa. Del gasto. Ok. Mm, el orificio, la cantidad del gasto no estriba en el tamaño del orificio fistuloso. Más bien estriba en hacia dónde está dirigida y la cantidad de líquido que secreta durante las 24 horas la parte de ese intestino, por decírtelo. Puede ser de pronto que una fístula, hablando de una fístula muy, muy frecuente, por ejemplo, una fístula biliar, cuando a los cirujanos se, se, se pierde la sujeción de la grapa a nivel del cístico. La grapa se pierde, empieza a gastar por ese orificio el cístico bilis, ¿no? Y a lo mejor, si el paciente tiene drenaje, puede salir por ahí. El orificio que tiene el cístico puede ser de 3 milímetros, puede ser tan pequeño, pero como el hígado produce 1 litro a 1,5 litros en 24 horas, el gasto entonces será mayor, ¿ok? Entonces no estriba en el tamaño, sino estriba más bien en hacia dónde está comunicada esa fístula. ¿Ok, Ariana? ¿Quedó claro? Perfecto. Bueno, luego entonces, ¿cuáles son los principios del manejo? Entonces, les queda claro, supongo,
que los principios del manejo es establecer cuál fue la causa, ¿cierto? Para saber entonces cómo es que podemos abordar al paciente, para hacernos una imagen de dónde está viniendo esa fístula y qué es lo que tenemos que hacer para tratarlo. Entonces, establecer la causa si fue postquirúrgica o si es una fístula espontánea, es una fístula inflamatoria, ¿sabes? Y entonces, demostrar la presencia de la fístula, ¿no? Métodos diagnósticos, tanto clínicos como de imagenología. Ese es el gol estándar, la tomografía, ¿no? Identificar y drenar abscesos si el paciente ya los tiene. ¿Por qué? Porque no importará de pronto que el paciente lo corrijamos hidroelectrolíticamente, que eso está bien hecho, pero también hay que saber si mi paciente tiene abscesos, porque si tiene abscesos, el paciente también a partir de ahí puede establecer una sepsis, ¿no? Condiciones que impidan el cierre de espontáneo en la fístula. Los abscesos son una condición que impiden que cierre. De pronto ellos pueden estar vecinos a la fístula y estar alimentando, ¿no? Con el proceso infeccioso y con el material purulento a la fístula, y entonces eso condicionará que no cierre además adecuadamente. Entonces, por eso es que tenemos que quitar los abscesos de una fístula. ¿Qué otra cosa condicionará que mi fístula no cierre? Que esté muy próxima a la piel, menos de 2 centímetros. ¿Por qué? Porque entonces todo el afluente que tenga el tubo digestivo estará con una presión soberbia y entonces eso va a provocar que no pueda cerrar de manera adecuada. ¿Por qué? Porque de pronto está manejando una gran presión y entonces eso hará que de pronto sea un factor de mal pronóstico para el cierre de esta fístula. Que tenga un cuerpo extraño. ¿Esto qué quiere decir? Que de pronto lo que haya condicionado una fístula en mi paciente es que de pronto tenga una malla, por ejemplo, ¿no? ¿Qué tipo de germen más frecuente en los accesos y qué tipo de antibiótico? Depende, ¿ok? Diego de León, muy buena pregunta. Eso lo vamos a ver casi al final, pero de una vez te lo comento. Depende el sitio de localización. Si es una fístula a nivel enterocutáneo o de tubo digestivo o de intestino delgado, los gérmenes más frecuentes serán Klebsiella, ¿no? Y E. coli. Y si el tubo digestivo que está comprometido es el colon o el ileón terminal, los más frecuentes serán la misma E. coli, pero con anaerobios. Entonces, el antibiótico que debes utilizar y que se recomienda con mayor frecuencia para las fístulas enterocutáneas serán, si el paciente no tiene abscesos, se deberá manejar una cefalosporina de tercera generación. Si el paciente tiene abscesos, se sumará a la cefalosporina de tercera generación un antibiótico contra anaerobios, ¿ok? Que es casi el mismo tipo de tratamiento que si estaríamos hablando de pacientes con fístulas estercoráceas. Pero la fístula estercorácea únicamente se recomienda el uso de antibiótico contra anaerobios, ¿ok? ¿Quedó claro, Diego? Luego, les comentaba el cuerpo extraño. Recuerden que los cuerpos extraños pueden condicionar una fístula, por ejemplo, cuando colocamos una malla. Y entonces, si esa malla ha condicionado el desarrollo de una fístula, hasta que no quitemos ese cuerpo extraño, no podrá remediarse el proceso fistuloso, ¿no? Que haya obstrucción distal, por ejemplo, que un cáncer, ¿no? Entonces, de pronto, o una estenosis, tenemos que aliviar primero la obstrucción distal para que por física recuerden que los líquidos van a viajar a través del orificio mayor. Si nosotros libramos esa obstrucción, el líquido va a seguir el diámetro mayor y entonces nuestra fístula inexorablemente tendrá que cerrar, sí o sí, ¿sabes? Y enfermedad subyacente primaria, como cuál, Crohn, ¿no? La principal. Es una de las enfermedades fistulizantes más frecuentes, ¿no? Entonces, ¿qué otros factores de riesgo tenemos? Edad, por supuesto, pacientes ancianos, comorbilidades asociadas a cicatrización, como cuáles, obesidad, ictericia, desnutrición, hipoalbuminemia, estados de balances nitrogenados negativos, que eso condicionan, es probablemente la causa más frecuente asociada postquirúrgica, la malnutrición a desarrollo de una fístula. Estado nutricional que sea deficiente, hipoalbuminemia de menos de 3 y disminución de transferrina. ¿Qué otros? Disminución de transferrina, pérdida de peso del 10 al 15% y déficit proteico. Luego, dentro de los requerimientos basales que tiene un paciente para corrección, cuando ya diagnosticamos a nosotros un paciente con una fístula, tendrá
que reponerse solución, por supuesto, agua. Y entonces, para reponer agua en estos pacientes será, en los pacientes adultos jóvenes, está recomendado utilizar una cantidad de solución de 40 mililitros por kilo por día, con sus bemoles. Los pacientes con alguna patología que condicione que no tengan un estado de volumen normal, entonces se reducirá a 35 mililitros por kilo día. Y en pacientes ancianos se deberá reducir todavía más a 30 mililitros por kilo día. Esa es la solución de base que debemos de manejar en los pacientes. Electrolitos, ¿cómo vamos a manejar los electrolitos? Tenemos que pasarle una cantidad de sodio a 2 miliequivalentes por kilo por día y de potasio a 1 miliequivalente por kilo día. Entonces, luego, ¿qué solución tenemos que utilizar? Obviamente, si nuestro paciente está, ya dijimos, en hipercatabolia y en desequilibrio hidroelectrolítico, vamos a utilizar la solución que más nos funciona. Será, por ejemplo, una solución mixta, que tendrá un aporte de glucosa y un aporte de sodio y de potasio, ¿no? Luego, dentro del abordaje, la principal clasificación, la que podría decirles que es la más importante de todas, es la clasificación, las fases de Chapman y Sheldon. De las fases de Chapman y Sheldon, para el manejo médico y quirúrgico, establece que hay 4 fases para el tratamiento de estos pacientes. La primera fase es la que sí revisamos, ¿no? En la primera fase, exacto. Ok, revisamos la primera fase, entonces la primera fase es desde que incluso, seguro recuerden igual, algo que creo que tuve la oportunidad de comentarles, es que siempre recuerden la ubicación donde va a ser su caso clínico, ¿no? Si les dicen que fue en el consultorio, eso quiere decir que el paciente no está demasiado grave, que le alcanza todavía al paciente para llegar a tu consultorio. Si los ubican en la urgencia, en general, la mayoría de las veces el paciente va a estar mal. Entonces, en la primera fase, casi siempre es que los pacientes van a llegar al consultorio, porque todavía no tienen un compromiso de manera grosera. El compromiso no es obsceno, y entonces de pronto podemos empezar a manejarlo, incluso como ustedes, como médicos generales, ¿no? Entonces, de pronto, la primera fase es corregir el déficit hidroelectrolítico. Si es que tiene sepsis, hay que identificar, esto es, si tiene abscesos mi paciente. Entonces, le mando a hacer, recuerden que aunque ya dije que mi paciente está con, ¿cómo se llama? Con abscesos y que la tomografía es el gold estándar, recuerden que también algo que califica el ENAR es que mi estudiante sepa evaluar a mi paciente desde lo más sencillo a lo más complicado. Entonces, de pronto, déjame modificar porque creo que no me escuchan, lo que tengo que solicitar, el estudio que tengo que solicitar primero que la tomografía será la ultrasonografía, por supuesto. Y eso lo puedes solicitar tú, lo tienes que solicitar tú, primero ultrasonido y después tomografía. Le pido ultrasonido en la primera fase, parece que tiene abscesos. Perfecto. El siguiente estudio a realizar es una tomografía para extendernos y ver qué tan grandes están los abscesos, ¿ok? Si están a tiro de piedra, hay que drenarlos percutáneamente. Iniciar antibiótico. Ya les comenté, en este caso, como ya tiene antibiótico, como ya tiene abscesos, estaremos utilizando una cefalosporina de tercera generación, más aparte un antibiótico contra anaerobios, ¿no? Control de piel. ¿Qué tenemos que hacer? Tratar de cuidar a mi paciente con algo que evite el daño parietal, ¿no? Y además empezar a cuantificar. Jorge, ¿qué laboratorios se deben enviar de primera instancia? ¿Solo biometría y química? No, por supuesto que no. Tienes que ver biometría para saber qué grado de sepsis tiene mi paciente y qué grado de respuesta sistémica inflamatoria, por supuesto. Química sanguínea, en lo que implica la química sanguínea. No solamente una glucosa química que es glucosa urea creatinina, porque también tengo que ver la funcionalidad renal, aunque sea de manera indirecta. Tengo que ver el sodio, potasio y cloro. Recuerda que tenemos que establecer qué balance nitrogenado tiene mi paciente. Lastimosamente, estos pacientes, como lo dije, después del estado hidroelectrolítico alterado, van a tener un estado nutricional alterado. Entonces, tengo que sacar un balance nitrogenado. ¿Cómo lo saco? Lo tengo que sacar con albúmina, con transferrina, ¿no? Pruebas de funcionamiento hepático que incluyan estas, ¿no? Y además, de pronto, un examen general de orina
para saber el volumen que tiene mi paciente, ¿no? Eso es lo que tengo que solicitar a mi paciente, ¿no? De primera instancia. ¿Sí quedó claro? Y por supuesto que otra, una gasometría, doc, ¿no? ¿Por qué gasometría? Porque el paciente, recuerden que está con pérdida electrolíticos y pérdida de líquidos. Eso establece que el paciente además está en un estado de inanición que le lleva a abrir rutas alternas y entonces el paciente va a tener una acidosis consecuente, ¿no? Y entonces tengo que descartar y saber si tiene acidosis, qué tipo de acidosis tiene para corregirla de manera inmediata. Recuerden que tenemos que evitar a toda costa que el paciente se empiece a complicar desde incluso la primera fase, ¿no? Para lograr que caiga en la mortalidad del 30%, este es en el 70% que sobrevive, por supuesto. En la segunda fase de 0 a 48 horas es continuar la corrección hidroelectrolítica, reponer los gastos hidroelectrolíticos de la fístula y comenzar el programa nutricional. Intravenoso, si está indicado, o bien nutrición enteral por encima de la nutrición intravenosa, ¿ok? Luego, la tercera fase, que empieza del primer día al quinto día, es intentar la vía enteral de alimentación de ser posible. Si ya empezamos la nutrición parenteral de las 0 a 48 horas, hacemos la conversión, ya sea tratando de colocar una nasoyeyunal, si es que la fístula se encuentra de manera proximal, sonda nasogástrica, realizar una gastrostomía, realizar una yeyunostomía y además establecer los estudios de imagen para hacer la fistulografía. Esto es, si estoy hablando de una fístula de estercoracia, colon por enema. Si estoy hablando de una fístula de intestino delgado, una serie esófago-gastroenal o un tránsito. Luego, ¿cómo se hace el control en la piel contra enzimas? Tenemos varias. Nosotros utilizamos, en un paciente con fístula, con una fístula, podemos utilizar, por ejemplo, un drenaje que se llama, si el gasto nos lo permite, podemos utilizar un sistema que se llama BAC. Eso es, colocamos una compresa, una esponja y un material que esté aspirando de manera continua los canisters de 1 litro o incluso más. Y entonces con eso estamos aspirando continuamente el contenido de la fístula. ¿Para qué? Para que no se encharque en la herida y eso condicione que mi paciente se queme y se abocarde del orificio. Contrario a lo que mucha gente piensa, eso está establecido bibliográficamente, eso no condiciona que la fístula se abocarde, ni que se aumente, ni que chupe más que el tubo digestivo. Eso controla perfectamente y hace que se empiece a epitelizar. Y si está con criterios de que no tenga factores de riesgo para que no se cierre la fístula, eso va a promover seguramente el control del cierre. Así es que con eso controlamos el que no digiera literalmente el contenido de la fístula, la pared de mi paciente. Si no tengo los medios suficientes para poder continuar con este tratamiento de BAC, lo que sucede o lo que hacemos es aplicar lo que sea necesario para tratar de proteger la piel. Esto es, son materiales coloides, como por ejemplo los parches estos de material coloide, que parecen mucho a lo que se utilizaba anteriormente como caraya. Se aplica a toda la piel y entonces se genera una barrera prácticamente aislando solamente el orificio de la fístula como si fuese un geyser. Entonces con eso controlamos la salida y la estamos aspirando continuamente para que no dañe la piel. ¿Quedó claro, Ariana? Luego, se debe realizar siempre fistulografía o tránsito intestinal. Ok, fistulografía, Aida, la fistulografía, por supuesto que si tengo el orificio localizado en la piel es mucho más sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque de pronto a través de localizar el orificio puedo inyectar el medio de contraste y a través de la inyección del medio de contraste de manera retrógrada me va a pintar hacia dónde se va y cuáles son los trayectos que está formando esa fístula. Es mucho más sencillo. Si tengo una fístula interna, es imposible hacer esto y entonces tengo que asumir que el paciente a lo mejor fue operado, ¿qué te puedo decir? De un bypass, que es lo que vamos a ver después. Si se opera de un bypass, de pronto entonces el paciente seguramente tuvo una fuga a nivel intestinal, es una fístula interna, pero no puedo hacer la fistulografía, le hago un tránsito con hidrosoluble y con eso demuestro dónde está la fístula. ¿Quedó claro, Aida? ¿Ok? Luego, ¿cómo se llama entonces? La tercera fase es vital
porque es donde intentamos hacer la conversión a la vía oral. Y la cuarta fase, que es mantener el aporte nutricional adecuado, si nos lo toleró la vía oral, perfecto, con eso nos vamos, y prácticamente nos va a asegurar que el paciente pueda salir de este problema. Cirugía para controlar la sepsis, si es que todavía no la controlamos, y en el caso que hayan pasado más de 3 semanas, cirugía para que la fístula cierre. ¿Ok? Luego entonces, siempre recuerden que la base principal de casi todo el problema a nivel del ENAR, siempre que tengamos un estado en el que condicione un desequilibrio en nuestro paciente, tenemos que buscar la estabilización. Siempre, por encima de cualquier cosa. Antes de saber qué fístula es, antes de saber qué es desnutrición, antes de saber cualquier cosa, el paciente tiene que ser estabilizado sí o sí, porque eso es lo que lo va a matar al paciente. Entonces hay que procurar la estabilidad hemodinámica. Si está sumamente deshidratado, hay que echarle agua a pasto, corregir desequilibrio electrolítico, que va junto con pegado, corregir el estado ácido-base, ¿no? Por la acidosis, y posteriormente ya aspirar y direccionar el contenido de la fístula, proteger la pared, ¿no? Para dar un manejo adecuado al proceso fistuloso. Luego, igualmente por el tipo del orificio se pueden clasificar en orificio céntrico, ¿no? Y que prácticamente con cuando aparecen este tipo de fístulas, las tipo 1 por el tipo de orificio, eso nos ayuda a utilizar mucho más, o tenemos más herramientas terapéuticas para vencer a este tipo de fístula, ¿no? Esta es la que más nos ha funcionado, o la que más ha funcionado tanto a título personal como para la bibliografía, con el uso de BAC y con la compactación de este. Luego los tipo 2 son ya sea orificios únicos o múltiples que pasan a través de la pared abdominal, prominencias óseas, cicatrices quirúrgicas y ombligo, que eso hace que de pronto hace que este tipo de fístulas sea más difícil porque no podemos aplicar ni compactar ni aplicar elementos de vacío que controlen este tipo de fístulas. Entonces de pronto nos complica incluso tratar de cuidar la piel por la secreción que está drenando la fístula. Habrá que tratar de buscar cómo manejamos esta fístula. Normalmente lo que hacemos es dejar al paciente en decúbito ventral estricto, ¿no? ¿Para qué? Para que prácticamente el control y el flujo se direccione y podamos manejar así el flujo y aplicarle una bolsa colectora. Las tipo 3 son los orificios que aparecen a través de pequeñas discencias en la herida principal, ¿no? Y estas prácticamente aplicamos una bolsa colectora a través de todo el estado de la herida, ¿no? Pero esto también nos facilita aplicar el sistema BAC. ¿Por qué? Porque de pronto aplicamos la bolsa colectora y después encima aplicamos la esponja, y con la esponja aplicamos el sistema de aspiración, con el cual empezamos a chupar todo el contenido y protegemos la piel y protegemos también además al paciente, porque con eso controlamos adecuadamente, sabemos cuánto está gastando y podemos reponer de manera estricta y adecuada. Y la tipo 4, que es la más grave, es a través de una gran dehiscencia. Recuerden que las tipo 4 en la otra clasificación son heridas de 20 centímetros cuadrados o más. Cuando son heridas abiertas, a pesar de lo que le pongamos, se habla que podemos colocar drenaje con aspiración, que debe tener baja presión, pero estas son de peor pronóstico. Cuando siempre están relacionadas con heridas, ¿no? Y heridas abiertas, es de pésimo pronóstico. ¿Por qué? Porque la mayoría de las veces la fístula se va abocardando y su control es muy, muy difícil. ¿Ok? Luego, por supuesto, hay que eliminar la infección, ya lo comenté, eso es un punto importantísimo. El drenaje quirúrgico es sí o sí y debe ser controlado primero con ultrasonografía y posteriormente con tomografía. ¿Sale? Toda fístula que no ha cerrado en 4 o 6 semanas, siempre que las condiciones lo permitan, deberá ser sometida a tratamiento quirúrgico. ¿Ok? Siempre. Luego, el aporte energético que debe recibir el paciente, por supuesto, es con dietas alimentales, semi-elementales, oligoméricas o poliméricas, y que tendrá que tener un sustrato con oligoelementos. ¿Cuál es el principal oligoelemento que tenemos que manejar? El zinc. Recuerden que el zinc tiene que ver no solamente con cicatrización, sino también con todos los procesos enzimáticos, tanto de la vía de cicatrización como también de la vía de la respuesta inmune. Entonces el paciente
adolece de este elemento que puede llevarlo a la muerte. Entonces, la nutrición tendrá que ser sometida o enriquecida con zinc, por supuesto con vitamina C, con cobre y con vitamina B12 y ácido fólico, siempre y cuando incluso las fístulas sean de alto gasto. ¿Ok? Luego, les había comentado cuándo utilizamos vía enteral o vía parenteral. La vía enteral siempre, absolutamente siempre, estará por encima del uso de la vía parenteral, ¿sale? Recuerden que la vía enteral, cuando la utilizamos, promueve que no haya pérdida del borde en cepillo, que no haya pérdida de las uniones intercelulares, que no haya translocación bacteriana y entonces el paciente no va a presentar un proceso infeccioso extra. ¿Sabes? Siempre que tenga sepsis el paciente, que está presente en el 50-90% de los casos, cuando podemos utilizar nutrición enteral, el paciente prácticamente tiene una resolución del 30%. ¿Ok? ¿Cuándo no podemos utilizar una nutrición enteral? Cuando se encuentra en la parte intermedia del tubo digestivo, en la cual no podemos brincarla con una sonda nasoyunal. ¿Por qué? Porque quedará la sonda nasoyunal proximal al sitio de la fístula. Y entonces le ponemos alimentación y va a aumentar el gasto. Entonces, las fístulas de tubo digestivo intermedio, esto es duodeno, yeyuno, ilion proximal, no pueden manejarse con nutrición enteral. Todas las demás, las fístulas proximales y las fístulas distales, por supuesto que pueden utilizarse nutriciones enterales. ¿Ok? Bueno, ¿qué factores contribuyen a la malnutrición? Esa es otra de las preguntas. En el resumen que les hice, tanto de obesidad como de, ¿cómo se llama? De esta, lo que les pongo en negro, digamos que son las perlas, ¿no? Las perlas del resumen. Entonces, otras preguntas que pueden venir son tres factores contribuyentes a la malnutrición. La ausencia de una ingesta adecuada, obvio, ¿por qué? Porque el paciente está con un estado de sepsis, hipercatabolia, igualmente por la sepsis, y pérdida de líquidos y de proteínas a través del orificio fistuloso. ¿Sabes? Entonces, bueno, ¿qué otra cosa tenemos que hablar de? Al tratamiento, ya dijimos que siempre que tengamos que utilizar nutrición parenteral, la fórmula que debemos utilizar para nutrición parenteral será la fórmula Harris-Benedict. A pesar de que en la práctica nosotros utilizamos la técnica del pulgar, ¿ok? La del pulgar, la Harris-Benedict, ya no la utilizamos. Para fines de su examen, la fórmula de Harris-Benedict es la que tenemos que utilizar para manejar la nutrición parenteral en estos pacientes. ¿Ok? Bueno, luego, la mayoría de las veces los pacientes con fístulas proximales, obviamente como puedo saltarla con una sonda nasoyeyunal, la nutrición que voy a utilizar es una nutrición polimérica. ¿Cuáles son las poliméricas? Podemos utilizar, por ejemplo, Ensure, depende cuál es la característica específica del paciente, pero esas son las tipos poliméricas. Si tenemos un paciente con una fístula, a lo mejor pancreática, en esos pacientes tenemos que utilizar una dieta oligomérica o semi-elemental. Entonces, ¿por qué? Porque tiene que ser menos cargada, por decirlo así. Entonces, una polimérica es la que, recuerden que nuestra pirámide está constituida por proteínas, grasas y carbohidratos. Entonces, polimérica es prácticamente la que le lleva la glucosa en una molécula, la que le lleva proteína y la que le lleva ácidos grasos, ¿no? O lípidos. Y la oligomérica es la que va descomponiendo. A lo mejor viene con ácidos grasos, a lo mejor viene con aminoácidos de cadena ramificada, ¿no? Y ya no tanto como glucosa, sino viene con sustratos menos pesados de glucosa. Y una dieta elemental como lo es la nutrición parenteral o una dieta, ¿cómo se llama elemental? Es la que, la parenteral no, perdón, la dieta elemental es la que destruye hasta el máximo en la forma básica las nutriciones. Entonces, eso lo utilizamos, por ejemplo, para no estimular el páncreas. Esas son las nutriciones orales, ¿no? Que también, no solamente en páncreas, sino también en fístulas de colon utilizamos. ¿Por qué? Porque estas dietas elementales, como por ejemplo el Enterex, el Vivonex, que son partículas básicas de nutrición, se absorben en todo el tubo digestivo. Si tiene una fístula en el colon, prácticamente en el delgado se absorbió y no llega absolutamente nada al colon.
Eso es lo que algunos médicos conocen como una fístula y como una, ¿cómo se llama? Colostomía médica, ¿no? ¿Por qué? Porque prácticamente no estamos utilizando nada de medicamento, nada de nutrición que llegue al colon. ¿Ok? Bueno, ¿qué otra cosa podemos hablar? Porque ya son las 9. Ah, ¿Tienen alguna pregunta de fístulas intracutáneas? Ejemplo de bebida oligomérica. De bebida oligomérica, por ejemplo, podemos tener um, este, las que contienen, qué bueno que me dijiste, las que contienen, por ejemplo, aminoácidos esenciales, como por ejemplo el glutapac. El glutapac es un ejemplo. Y antes de que, ya sé que me van a cortar, pero permítame 2 segundos porque eso es importante. ¿Qué aminoácido es de vital importancia para su nutrición? Siempre que tengamos una fístula, ya sea que utilicemos nutrición enteral o nutrición parenteral, será la utilización de glutamina, ¿ok? ¿Por qué glutamina? Glutamina, ¿por qué? Porque, ¿por qué? Porque es un aminoácido esencial. Este aminoácido promueve, ¿no?, la transportación de nitrógeno, entonces prácticamente es como nuestro camioncito de carga para llevar la nutrición a nuestro tejido, ¿no? Combustible preferido del enterocito, macrófago, linfocito y fibroblasto, entonces prácticamente se pone a pensar, la glutamina nos va a servir para nutrir nuestro intestino para que se recupere, nuestros linfocitos para que nos protejan y nuestro fibroblasto para que cicatrice, ¿no? ¿Ok? Entonces, previene la atrofia de vellosidades, inhibe la translocación y entonces mejora la producción de inmunoglobulina C, inmunoglobulina secretora. Entonces, por supuesto que sí o sí tendrá que recibir glutamina mi paciente. ¿Ok? Bueno, ¿cuándo se utiliza el ecleótide? Muy buena pregunta, Sandra. El ecleótido lo utilizamos no en, bueno, más bien en fístulas enterocutáneas, nunca en fístulas estercoráceas, ¿ok? Nunca en fístulas estercoráceas. Recuerda, Sandra, que el ocreótide lo que hace es modificar el flujo del lecho esplácnico, favorece la absorción de líquidos electrolitos, pero a nivel de intestino delgado, ¿no? Muy poco a nivel de ilion terminal y casi nada a nivel de colon. Entonces, prácticamente el ocreótide lo utilizamos para fístulas enterocutáneas, jamás en fístulas que sean estercoráceas. No nos sirve de nada y vamos a hacer gastar al paciente de manera a cántaros, ¿no? Sí, lo creo que también se utiliza, Pedro, en varices esofágicas, precisamente por eso, porque reduce el flujo esplácnico y entonces reduce la presión portal de esto. Y entonces hace que se reduzca el flujo. El paciente es como si nos apretamos con un vendolete, las venas se ingurgitan, quito el vendolete porque reduzco la presión y entonces las venas pierden esa presión y se desinflan, ¿cierto? Así funciona el ocreotide. ¿Mm? ¿Ok? SAS. Entonces, por favor, chequen los dos resúmenes. Yo creo que el de obesidad está mucho más sencillo porque realmente es mucho más árido la clase, ¿no? Y pues de alguna manera, ah, sí, claro, a ver, aquí están, allí están, Fer, creo que en tu computadorcita, en la pantallita que está abajo, ahí puedes abrirlos y ahí estarán los dos. Cualquier pregunta que les hice en un caso clínico, ahí está en tu computadora, yo ya lo subí. Entonces, ahí te lo van a hacer llegar. ¿Ves que está una cámara, micrófono, colgar?
Ah, entonces lo vuelvo a subir. A ver. Bueno, a ver. Abrir. Ahí está el de fístula. Y, y ahí va el de obesidad. Sas. Ahí están. ¿Ok? Bueno, si tienen dudas, bueno, de alguna manera yo creo que de pronto entonces podemos guardar contacto, ¿no? Tenemos examen en el cuadro amarillo. Ok. Fernanda, tú eres el coordinador, ¿verdad? Ok, perfecto. Listo, entonces, porque yo creo que ya empezó el otro, entonces, revísenlo y ya cualquier cosa me hacen llegar sus dudas, ¿no? Listo. Un placer, doctores.